Ya está en contacto con nosotros el analista político Allen Quisbert, con quien vamos a tratar de ensayar, como hacemos siempre acá en Primera Impresión, los nuevos escenarios que se están presentando tras, digamos, la polarización un tanto radical entre vistas y arcistas. Le vamos a dar la más cordial bienvenida a Allen. Muy buenos días, querido Allen. Gracias por ponerte en contacto con Televisión Universitaria. Alejandro, buen día. Un placer estar de nuevo en tu medio y, por supuesto, en Primera Impresión es doblemente placentero. Buenos días. Muchísimas gracias, Allen. Entremos directamente al asunto. Hemos visto de que el movimiento al socialismo ya desde el pasado año ha empezado a hacer críticas muy duras, sobre todo el expresidente Evo Morales, a la gestión de Luis Arce Catacora, con una infinidad de denuncias que en realidad nunca se han demostrado. Son más denuncias mediáticas en tema de narcotráfico, incursión de la policía, en tema de corrupción. Pero la situación se radicaliza cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional no lo censura, o más bien lo censura al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, y el presidente Luis Arce lo ratifica. Esta situación hace que se profundicen las diferencias y empiecen precisamente a establecer un nuevo escenario. Algunos analistas indican que esto solamente es una construcción o una polarización entre Evo Morales y Luis Arce para que en octubre, en la próxima reunión en el Congreso del Movimiento al Socialismo, puedan darse la mano y, bueno, cerrar filas. Otros indican que esta ruptura ya es irreversible. ¿Cuál es tu punto de vista, Allen, por favor? Mi punto de vista. Mira, vayamos por los dos escenarios. Uno de que sí realmente hay una pugna interna o honesta y real, y la otra que no es, que es más un maquillaje político. En ambos escenarios tenemos que entender que el señor Evo Morales se constituye en un aparato político real, en un aparato político que está pugnando el poder, y lo que está haciendo es generar adeptos, generar más criterio, más aceptación de la población en general y de la militancia en concreta, para que este pueda perfilar una mejor ganancia en las internas políticas que tenga el movimiento al socialismo. Ambas partes me parecen loables de ser interpretadas, pero ¿dónde queda lo interesante? Lo interesante queda en que el aparato político del movimiento al socialismo tiene una mejor visión política que el aparato político del señor Arce Catacora. Recordemos que el señor Evo Morales siempre ha sido un estratega, ya sea Evo Morales como Evo Morales, o gracias a todo el séquito de intelectuales o pseudointelectuales que le han ido apoyando a lo largo de los más de 10 años que ha estado en el gobierno. Entonces esto hace que el señor Evo Morales tenga una mayor mirada política sobre el ejercicio del poder como Estado, sobre la población en general. Ahora, en concreto, ¿a qué me voy con esto? El señor Evo Morales lo que ha ido haciendo en el último año principalmente, ya desde el año pasado hasta ahora, es uno, constituirse como un líder innato, como un caudillo claramente establecido entre una combinación de lo propositivo y otra parte que sería la parte de emerger de los sectores populares, de los sectores sindicales. Por otro lado, el señor Evo Morales ha mostrado que el aparato del movimiento al socialismo deja de ser el articulador de movimientos sociales para constituirse simplemente, o mejor dicho, para que el señor Evo Morales se constituya en un sujeto de amplia aceptación social popular de la región de todo Bolivia, en cosas concretas. Evo Morales está demostrando que no es necesario tener un aparato político, en este caso llamado movimiento al socialismo, para poder ganar un proceso electoral. En cambio, el señor Arce Catacora lo que sí está demostrando es una consolidación partidaria para él poder constituirse como un aparato político. El señor Linera decía que el señor Evo Morales, como Evo Morales, tiene un 20% de aceptación electoral, lo cual puede ser real, y el resto de la votación dura del movimiento al socialismo es como aparato político. El señor Arce Catacora
estuviera más sumergido en las clases medias, como siempre quiso el movimiento al socialismo, pero se ha despegado, se ha alejado completamente de los movimientos sociales populares. Entonces, tiene más ventaja el movimiento al socialismo a la cabeza del señor Evo Morales que a la cabeza del señor Arce Catacora. Por último, el señor Arce Catacora no tiene una visión política de la administración del Estado, no tiene una visión política administrativa ni siquiera de sus ministerios y por supuesto no tiene una visión política de cómo está funcionando la realidad boliviana, lo cual realmente le aleja de una sólida interpretación electoral en las futuras urnas electorales 2025. Ahora, Ale, digamos, esto está a nivel si hacemos una pirámide, esto está a nivel de la cúpula del movimiento al socialismo. Pero a partir precisamente de romper filas, el Pacto de Unidad, la Central Obrera Boliviana, la CES-UCB, digamos las cabezas más importantes, rompieron filas y se alinearon a Luis Arce Catacora. Ayer ya surgieron también en los movimientos sociales, en las organizaciones sociales, ya críticas. Hablamos precisamente de críticas al Pacto de Unidad, críticas a Guarachi, no solamente de algunos evistas, sino también el caso del secretario de Relaciones Internacionales de la CES-UCB, que habla precisamente de que existe dentro de las organizaciones sociales también una mirada bifurcada, es decir, no necesariamente de acuerdo a la línea que han planteado las máximas cabezas. Te hablo de Guarachi, te hablo del secretario ejecutivo de la CES-UCB. Mira, Bolivia siempre ha tenido la relación sindicato-partido político, post-2003 movimiento social, partido político. Esa ha sido la interpretación concreta. Determina mucho el comportamiento social de base, nosotros los de barrio, sean barrios de la sur, sean barrios de diferentes sectores un poquito más complicados, pero ellos han definido la existencia partidaria. Eso no podemos negar. Que el movimiento al socialismo se esté alejando, tanto el señor Arce, como lo he explicado, como el señor Evo Morales se esté separando de manera drástica del movimiento social, puede ser quizás un error interesante. Un error porque al final se está alejando de la realidad nacional histórica post-52. También se está aislando de su alma mater del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo nunca se ha constituido como un partido, sino como la articulación de movimientos sociales, tanto históricos como la Central Obrera Boliviana, como modernos o casi modernos, llamarlo así, a las juntas vecinales y otras formas de organización que han ido emergiendo post-2003. Eso no lo podemos negar. Sin embargo, estos movimientos sociales en la última década han sufrido grandes crisis debido a la corrupción. Los dirigentes ya no tienen la cabida política dentro de las bases sociales a la cual se presentan. Hablemos de la FEJUVEL Alto. Ya no existe la FEJUVEL Alto. Como en el marco de lo legal, por supuesto que sí, pero en el marco de lo político, en las juntas vecinales, la Federación de Juntas Vecinales del Alto ya no existe con ese ímpetu y con esa fuerza articuladora dentro de las urbes salteñas, ya no. Y así podemos ir mencionando Pacto de Unidad, CES-UCB, Central Obrera Boliviana, donde estos dirigentes han mostrado altos niveles de corrupción individual, ni siquiera sectorial, no han sido capaces de generar grados de corrupción que beneficie a todo su sector, a todo su gremio, sino han generado cúpulas individuales donde les ha generado grandes ganancias económicas. Hablemos del señor Guarachi. El señor Guarachi no tiene ningún principio ideológico. Puede hoy día estar el señor Evo Morales, mañana puede estar la señora Yanine Áñez, luego puede estar el señor Luis Arce Catacora, luego puede estar un señor Carlos Mesa, y el señor Guarachi le va a rendir pleitesía a cualquiera de estos, porque no tiene principios claramente establecidos desde su gremio, que sería el ser obrero minero. No lo tiene. Y pasa lo mismo, o se replica lo mismo en cada uno de los sectores. Inclusive, nosotros los ciudadanos de a pie de diferentes regiones de Bolivia identificamos a ciertos movimientos sociales como agresores de las libertades individuales, lo sean o no lo sean.
pero es como ya lo estamos imaginando, nuestro imaginario colectivo, estos movimientos sociales o estas direcciones grandes como la COP y chiquitas como las juntas vecinales son representantes de pequeñas y grandes formas de construcción individual, y eso por supuesto le desbeneficiaría, le quitaría un beneficio político al movimiento al socialismo, pero a la vez, como digo, alejarse de su alma mater es también un alto riesgo que estaría cometiendo el movimiento al socialismo. Solo el momento coyuntural nos va a definir si tuvieron o no tuvieron una razón. Ahora, es muy interesante lo que planteas, Allen. Toda vez de que se acerca octubre, el 4, el 5 y el 6 va a haber una gran concentración, un ampliado, un congreso del movimiento al socialismo, y al parecer parece que con una espada de demócratas se hubiera partido tanto al movimiento al socialismo, que lleva a sus legisladores, a las organizaciones políticas, a la CSUCB y a la COP. Es decir, se están perfilando ya sea a Evo Morales, ya sea a Luis Arce Catacora, es decir, para mostrar de alguna manera su fuerza y su apoyo tanto al gobierno como a Evo Morales. Pero en este caso parece que Evo Morales lleva las de perder o tienen mayor influencia. No lo hemos visto a Evo Morales acercarse a los sectores populares, a las organizaciones sociales. Fin de semana ya está acostumbrado, lanza una pepa, como decimos aquí dentro del gremio del periodismo, y bueno, ahí listo, parece que se consuela con lanzar un tuit, lanzar una acusación que el propio gobierno y los propios arcistas le han dicho, bueno, de una vez presente las pruebas y vamos a ver qué pasa. Y bueno, Evo Morales todavía no presenta ninguna prueba. Mira, es riesgoso, es riesgoso. La jugada que hizo la señora Yanine Áñez con el señor Arturo Murillo, le quitaron, bueno, le censuraron al señor Murillo, lo tuvieron que aceptar su renuncia, y al día siguiente la señora Yanine Áñez lo vuelve a posicionar como ministro. Y todos en nuestro imaginario, oposición y no oposición, dijimos que era realmente un grado de dictadura política, imposición, alejamiento de todos los grados democráticos que hay en la relación boliviana. ¿Y qué es lo que hizo el señor Arce Catacora con el señor Castillo? Exactamente la misma imagen. No creo que el señor Arce Catacora haya hecho esta jugada, debido a que es muy importante el señor del Castillo. Es más, el señor del Castillo ha demostrado constantemente ineficiencia discursiva, ineficiencia administrativa en todo el esplendor del Ministerio de Gobierno. La pregunta es, ¿por qué el señor Arce Catacora aún mantiene a este funcionario con alta ineficiencia administrativa? Y ahí la respuesta es clara. ¿Cuánta información sabe el señor ministro del Castillo sobre el señor Arce Catacora? Y para responder tu pregunta, ¿cuánta información sabe el señor Evo Morales del señor Arce Catacora sobre su gestión de ministro de gobierno o de ex ministro de Economía? ¿Y cuánta información sabe el señor Evo Morales de su actual papel como presidente del Estado boliviano? Entonces, a partir de ello, yo cuestiono, y en todos los escenarios donde puedo asistir, cuestiono que el señor Arce Catacora sea capaz de presentarse en las pugnas electorales. Lo único que estaría haciendo el señor Arce Catacora es limpiar el escenario de cualquier intento de la oposición por emerger políticamente, para que el señor Evo Morales venga y se posesione políticamente dentro del movimiento socialista. Veamos que la oposición no tiene ni discurso, ni posición, ni propuesta, ni siquiera representantes públicos. O sea, tenemos un señor Reyes, tenemos una señora Barrientos, que están haciendo pequeñas cositas como legalizamos la marihuana, que hay un poquito más de droga por acá, y cositas básicas, lo que podría hacer cualquier infante del quehacer político.
Entonces, esta oposición no es capaz de generarle el marketing suficiente al movimiento al socialismo. Y ahí coincido en la primera parte de la entrevista donde decía esto, que hay cierta fracción de intelectuales que dicen que el movimiento al socialismo está generando esta pugna interna para generar mayor marketing. Pues es real, de esa parte sí es real. La oposición no te va a generar marketing, son ineficientes. Pero hacer una pugna interna sí te genera mayor marketing, porque el MAS sigue en vigencia, el MAS sigue buscando enemigos, sigue conquistando enemigos de que ellos son los malos y nosotros los buenos, sea así internamente. Pero vuelvo a coincidir en mi primera intervención, el señor Arce Catacora no creo que sea capaz de presentarse en una nueva pugna electoral. Lo único que se estaría haciendo es que el señor Evo Morales tenga un mejor criterio político y se desvincule de los movimientos sociales para tener menos deuda social política post-2025. Bien, Allen, muchísimas gracias por la entrevista y por el análisis. Es muy importante la mirada que tú pones, es decir que al parecer el próximo 5, 6, 7 de octubre en el Congreso del Movimiento al Socialismo, Evo aparentemente saldrá fortalecido. Te mando un abrazo, Allen, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo a ti igual, Sandro, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Hemos estado conversando con el analista político Allen Gisbert, que tiene también su punto de vista acerca de lo que está sucediendo al interior del movimiento al socialismo. Vamos a hacer un nuevo